alguna parte va a tocar cuestiones que son de la otra y así, o sea, es como que van a mezclarse. La voy a dividir un poco en fotografía, arquitectura y la otra parte en fotografía urbana nocturna. Tengo problemas para pasar a la diapositiva, ahí está. Bueno, hablemos un poco sobre la fotografía de arquitectura. La fotografía de arquitectura, ya la palabra lo dice, es fotografía de arquitectura, y la arquitectura son esos lugares, esos elementos que el hombre, o mejor dicho, el ser humano creó para hacernos la vida más confortable ante la intemperie. Y la fotografía retrata o fotografía esos elementos creados por el ser humano. Tanto exteriores, interiores, detalles, de eso se trata un poco la fotografía de arquitectura. ¿Quiénes pueden requerir este tipo de fotografía? O sea, ¿quiénes pueden llegar a ser posibles clientes? Estoy hablando desde el punto de vista comercial, ¿no? Bueno, los arquitectos obviamente, diseñadores de interiores, es muy común. Los ingenieros, estamos hablando de ingenieros civiles, o sea, por ejemplo, una empresa de cálculo estructural de un edificio requiere tanto fotografía del proceso constructivo como quizás también de una vez que esté terminado el edificio. Desarrolladores, o sea, los que desarrollan el edificio, es uno de los rubros, por ejemplo, en mi caso es de los que más ha requerido fotografías. El desarrollador me pide o me encarga fotografías de sus obras terminadas, y es un lindo nicho para explorar. Otro de las fotografías, otro de los clientes pueden ser las organizaciones patrimoniales, la industria de la construcción, que quizás se confunde un poco con la construcción y el desarrollador, pero la industria de la construcción me refiero específicamente a los que proveen de materiales. Por ejemplo, un edificio tiene muro cortina. El muro cortina es ese vidrio que cubre al edificio. Bueno, ese muro cortina es fabricado por una empresa. La empresa quizás quiere mostrar ese tipo de producto que tiene y nos encarga fotografías de los edificios terminados. Otro rubro podría ser la hotelería, la gastronomía, el turismo, las inmobiliarias. Bueno, en el caso de las inmobiliarias, yo particularmente les recomiendo que si quieren hacer un buen contenido para las inmobiliarias, hagan un corte en el tipo de inmuebles, porque si no se hace una cosa, un producto demasiado de producción, o sea, de generar algo en donde quizás no le encontramos la parte artística. En cambio, si es un inmueble muy, digamos, de más valor, hay mucho más presupuesto y es mucho más interesante hacer fotografías para este tipo de inmuebles. Es una percepción mía. Después cada uno puede, de acuerdo a sus necesidades, puede hacer el tipo de fotografía que le convenga más. No sé si estoy hablando muy rápido. A ver, voy a pasar un poco el chat. O voy bien. Les comento, después al final vamos a hacer un preguntas y respuestas, así que si quieren después en ese momento me van a ir haciendo preguntas que les hayan quedado, así que si quieren anotarlas o algo, después yo las voy a ir comentando, respondiendo. Bueno, ¿qué tipo de equipo se requiere? Bueno, depende de a qué nivel de fotografía de arquitectura estemos haciendo. Si arrancamos como hobby, como pasión, como algo que nos gusta, el equipo la verdad que puede ser muy básico, no hace falta tener grandes equipos, gastar demasiado dinero en un equipo. Como yo les contaba, yo había arrancado en una plataforma web que hacía fotografía de arquitectura y tenía una base de datos de edificios. Yo había arrancado con una cámara de 4 megapíxeles, una Pocket, y con esa cámara hacía fotografías y las vendíamos en esa plataforma. Así que no se requieren grandes inversiones, pero sí, obviamente, tener ciertas técnicas. En cuanto, obviamente, que una vez que se va profesionalizando, uno va comprando equipos mejores. En cuanto a los lentes, bueno, obviamente, si uno tiene la posibilidad de comprarse un montón de lentes, bienvenido sea, pero bueno, yo creo que con un par de lentes, un gran angular, porque los interiores requieren gran angulares, perdón, las manos se me ven gigantes cuando me acerco, ultra gran angulares, con eso podemos cubrir interiores,
Y también se me ocurre un teleobjetivo, un lente un poco más cerrado, para tener detalles de cuestiones de interiores, de lámparas, de cosas que son típicas de la arquitectura de interiores. Con eso cubriríamos bastante. Yo particularmente, por ejemplo, en el último trabajo de fotografía que hice de arquitectura, llevé un solo lente porque estaba en una situación media compleja de explicar, pero tenía que llevar poco equipo. Llevé un solo lente, un 20 milímetros, estamos hablando para formato completo, para full frame. Llevé un 20 milímetros y con ese 20 milímetros pude hacer todas las fotos que necesité. O sea que eso también depende de las necesidades y los requerimientos del momento. En la fotografía de arquitectura también se suele usar un lente que se llama descentrable, que lo que hace es corregir las líneas. ¿Por qué? Porque cuando uno hace fotografía de arquitectura, las líneas tienen que estar paralelas, las líneas del edificio, los bordes del edificio tienen que estar paralelos y no tienen que tener un punto de fuga. Entonces existen unos lentes que se llaman descentrables o shift, que lo que hacen es mover una parte de la óptica hacia arriba o hacia abajo para corregir esas líneas y enderezarlas. Pero también eso se puede hacer por software, así que no, salvo que estén haciendo un nivel de fotografía de arquitectura muy elevado, no les recomendaría que se metan en un gasto tan elevado porque son lentes carísimos, porque tienen todo un sistema de ópticas adentro para poder corregir esa deformación. Y además, no sé cuánta más ventaja le podemos sacar a ese lente que corrigiéndolo a través de software. Así que, salvo como digo, si es una tarea muy, muy profesional, no les recomiendo hacer una inversión tan grande porque no se justifica. Otra de las cosas que recomiendo tener es Perdón, me distraje con las preguntas. Otra de las cosas que recomiendo tener es un trípode. Un trípode es algo casi obligatorio en la fotografía de arquitectura porque una de las cualidades de fotografía de arquitectura es que no esté trepidada, esté bien definida, y el trípode ayuda muchísimo a eso porque el trípode nos permite que no se nos mueva para nada la cámara, así que recomiendo siempre sacar fotografías con trípode. Acompañado a esto, al trípode, otra de las cosas que hay que tener es un disparador remoto. Saben lo que es un disparador remoto, es un artefacto que se conecta a la cámara y nos permite hacer lo mismo que hacemos con el clic, pero fuera de la cámara. Eso nos permite que no se nos mueva, perdón, que voy a correr un poco esto porque me queda incómodo. Ahí está. No, perdón, estoy haciendo lío acá. Ahí está, listo. Bueno, como les comentaba, lo que nos permite el disparador remoto es que no se nos mueva la cámara al hacer la toma. Entonces, para lograr eso, tenemos que usar el disparador remoto, o de otra forma es programar el disparador con temporizador que tienen las cámaras. No sé si vieron que todas las cámaras, desde las Pocket hasta las más profesionales, tienen un temporizador y se puede programar tanto en 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Yo recomiendo aproximadamente 5 segundos para eliminar cualquier vibración que todavía quede en el trípode y poder hacer una toma bien definida. Otro elemento que requerimos es un nivel, porque como les contaba, las líneas de los edificios tienen que estar verticales, paralelas y verticales, que son verticales obviamente, y el horizonte tiene que estar horizontal. No me saquen una foto con el horizonte torcido, salvo que lo requiera por alguna cuestión específica. El horizonte tiene que estar horizontal, lo más horizontal posible, así que requerimos de un nivel. Las cámaras de ahora, yo tengo una A7R2, tienen el nivel incorporado electrónico, así que obviamente si lo tienen incorporado a la cámara, no lo necesitamos exterior ni en el trípode en ningún lado. Otro de los elementos que podemos usar o que requerimos, no es obligatorio, pero nos va a servir mucho, son los filtros. Hay dos tipos de filtros que yo recomiendo. Uno es el polarizador circular. El polarizador circular, que es este que tengo acá, es un filtro que tiene dos cristales que filtran la luz y permiten que la luz que ingresa al lente sea proveniente de un solo ángulo, en lugar de venir de varios lugares. Y lo que nos da el filtro polarizador circular es que, entre otras características, nos hace los cielos más oscuros
sea, más profundos, un azul más profundo. No sé si vieron fotos de arquitectura donde el cielo se ve bien profundo y el edificio resalta más. Bueno, ese tipo de efecto se logra con el polarizador circular, además resalta mucho más las nubes. También nos puede servir, por ejemplo, para eliminar reflejos en vidrios, si queremos, por ejemplo, estamos sacando un lugar donde el vidrio nos está molestando mucho el reflejo, el polarizador circular reduce muchísimo el reflejo. Otra característica que tiene el polarizador circular es que aumenta la saturación, lo que es bueno, por ejemplo, si estamos sacando fotografías donde queremos que ciertos materiales se vean más saturados, o más vívidos, ese tipo de filtros nos va a servir un montón. Bueno, tiene un montón de usos. El polarizador circular se recomiendo a todos, sea el tipo de fotografía que hagan, es excelente para experimentar. La verdad que es un excelente filtro para tener. Otro filtro es el filtro de densidad neutra, y se los recomiendo. ¿Por qué? Porque en la fotografía de arquitectura generalmente tenemos que incorporar personas para darle escala a la arquitectura, pero las personas no tienen que ser el objeto principal, sino no nos tiene que distraer de la arquitectura, pero sí le tienen que aportar escala. Entonces, el filtro de densidad neutra nos permite darnos más tiempo de exposición a la fotografía, y eso hace que la persona la podamos sacar, digamos, en cierto movimiento, difusa, y nos va a aportar la escala de la persona, pero no va a tomar digamos, el protagonismo, y le va a quitar protagonismo a la arquitectura. No sé si creo que se entiende. Vamos a pasar a otra diapositiva. No. Bueno, la fotografía de arquitectura debe ser pensada. ¿Por qué digo? Perdón, me olvidé, me están haciendo acordar. El software. Bueno, el software, pasamos para atrás, ¿verdad? Bueno, el software, hay mucho software para fotografía. Yo uso Lightroom, porque hace muchos años que lo uso, hace 25 años que uso Photoshop, creo que antes de tener cámara digital, y Lightroom hará unos cuantos años. Recomiendo Lightroom porque es lo que yo uso. No sé si conocen algún otro software que tenga el mismo manejo de archivos que tiene Lightroom. Bienvenido sea, lo pueden usar. Yo hace muchos años que uso Lightroom y para mí es como si uno lo tuviese en la mano incorporado, no sé cómo explicar, es parte de uno ya. Siempre recomiendo el software con el que más cómodo se sienta para trabajar. Lightroom es uno de esos que recomiendo. Bueno, volvemos a la fotografía que decía. La fotografía de arquitectura es una fotografía donde se requiere más tiempo para pensarla, o sea, requiere tiempo para elaborar qué tipo de fotografía vamos a hacer. Tenemos que, de cierta forma, estudiar al solicitante, o sea, la persona que requiere la fotografía. Tenemos que ver qué tipo de fotografías sube en su web o en su Instagram, para ver más o menos cuál es el lineamiento. Tenemos que estudiar el edificio, porque hay que ver cuál es la memoria descriptiva del edificio, cómo lo construyó el arquitecto, qué características se destacan. Entonces es interesante, siempre que se pueda, ir incorporando toda esa información previa a la toma de la fotografía. Las luces es importantísimo. Estudiar las luces en la fotografía que vamos a hacer es importantísimo, porque el edificio, de acuerdo a la luz del día, la hora del día, cambia totalmente. Y a veces los arquitectos, en la arquitectura la luz es importantísima, tanto como la fotografía. Entonces a veces la luz entra de una forma al edificio en determinada hora, o le da de otra forma en otra hora. Entonces estas cuestiones, en lo posible y mientras que se pueda, hay que tratar de estudiarlas. La otra es el clima. Siempre, bueno, esto nos pasa con casi toda la fotografía, pero el clima hay que tenerlo en cuenta, y siempre hay que estar viendo cómo nos va a tocar el día que tenemos que hacer las fotos. Otra cuestión es la preparación del lugar. A esto no me refiero, si estamos haciendo una fotografía en público, o sea, en una calle, no vamos a poder preparar el lugar porque no podemos correr un auto, no podemos decir a la gente que se corra, o sí podemos esperar a que se corra. Pero me refiero más que nada a la fotografía de interiores.
donde hay pequeños detalles que podemos pulir, corregir, por ejemplo, mover un mueble, agregar una flor, no sé, algo, correr una maceta, todos esos pequeños detalles que hacen que la fotografía esté mucho más pulida. Todo esto se logra a través del tiempo, o sea, uno obviamente, ni bien se inicia, no va a tener todo esto claro en la cabeza. Esto es una cuestión de día por día ir mejorando, no se hagan, digamos, no se frustren por todo esto, porque es una cosa que lo tienen que ir incorporando de a poco. Así que sí es bueno que lo vayan incorporando. Bueno, esto es lo que les comentaba antes, me olvidé, me olvidé que lo había puesto en una diapositiva. Esto es lo que les comentaba antes de las líneas que tienen que estar paralelas. No sé si ven acá de costado, las columnas son paralelas, o sea, son verticales absolutas. Y en la fotografía y arquitectura eso se le tiene que dar mucha importancia. La línea horizontal siempre es horizontal, no están torcidas líneas horizontales. Acá también lo pueden ver, la línea de este edificio es totalmente vertical, de este lado también. Eso es importantísimo. Porque, a ver, porque uno no se da cuenta, pero el ojo humano tiene cierta corrección. O sea, uno no lo ve como la cámara. El ojo humano hace como una corrección de esas líneas verticales. Por eso se intenta tratar de emular esa visión que tiene el ojo humano. Bueno, acá también en esta foto pueden ver cómo las líneas verticales, esta es una foto que tomé en una obra de una universidad acá de Buenos Aires que estaba en construcción, es el interior y como pueden ver las verticales siempre son verticales. Perdón que insista con esto, pero en la fotografía y arquitectura, si ustedes siguen páginas web de arquitectos, de fotografía y arquitectura o Instagram de fotografía y arquitectura, van a ver que siempre las verticales son verticales. Bueno, terminamos un poco con este tema. Vamos a la cuestión del triángulo de la exposición. Esto es un tema muy profundo que quizás no da para una charla tan cortita, pero sí les recomiendo buscar, si no tienen claro qué es el triángulo de exposición, no manejan todavía bien al dedillo el tema del triángulo de exposición, les recomiendo estudiarlo, ver tutoriales, webs, donde sea, pero tienen que tratar de tener esto que es la piedra fundamental de la fotografía, que es el triángulo de exposición, lo tienen que dominar. Recomiendo estudiar mucho este tema. Saben que el sistema de exposición está compuesto por el tiempo, la sensibilidad y la apertura, y variando estas cuestiones hace que uno logre ciertos efectos u otros efectos. Y siempre que uno modifique cualquiera de una de las tres puntas de la pirámide, lo tiene que compensar por una o por las otras dos que restan. Eso es siempre así. No me quiero meter demasiado en este tema porque es extensísimo y es difícil de comprender, sobre todo para la gente que todavía nunca escuchó hablar de este tema, es muy complicado. Pero sí recomiendo buscar tutoriales y esas cuestiones. Bueno, acá voy a hablar un poco del rango dinámico en la fotografía de arquitectura. En la fotografía de arquitectura tenemos situaciones donde hay demasiada diferencia entre las sombras y las luces, porque por ejemplo, hacemos fotografía de interiores y tenemos una hermosa ventana, pero esa hermosa ventana entra una luz no sé cuántas veces, pero millones de veces superior a la que tenemos en algún rinconcito de algún mueble, y entonces necesitamos muchísimo rango dinámico en la fotografía de arquitectura para poder que todos esos detalles estén presentes en la fotografía. El ojo humano tiene la capacidad de captar muchísimas frecuencias de la luz visible, que las cámaras de hoy en día, aún las de hoy en día, no logran captar. O sea, las cámaras mejoraron muchísimo, el rango dinámico de una cámara, o sea, la capacidad de captar el detalle en luces y sombras de la cámara mejoró muchísimo con los últimos años. Pero aún no logra igualar al ojo humano, o por lo menos las cámaras comerciales que conocemos nosotros no lo logra igualar. El ojo humano por ahora es superior en cuanto a poder captar luces y sombras con detalle, definición, con todo lo que la cámara no puede hacer. Por eso, lo que se hace en la fotografía de arquitectura generalmente es, vamos a avanzar con otra diapositiva. No, perdón, me salté una parte.
Esto es, no sé si conocen, el histograma es la forma de representar justamente lo que les decía antes, el rango dinámico que tiene la cámara, o sea, la capacidad que tiene de tomar luces y sombras, y se grafica a través del histograma. En el eje X, que es el de acá abajo, nos muestra los niveles, distintos niveles, desde los negros absolutos que están ubicados en este rincón. Ojo, esto lo estoy hablando en Sony y en Canon, porque en Nikon, si no me equivoco, está al revés el histograma. Pero en Sony y en Canon, el negro absoluto está de este lado graficado, y el blanco absoluto lo tenemos en esta otra esquina en el histograma. Y estos son la cantidad que hay de cada nivel de luces y sombras, la cantidad que tenemos de información. Eso es el histograma. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Me quedo ahí. Me parece que me avance bastante. Si puedo volver. Sí, me fui para adelante. Perdón. Ahí está. Ahora sí. Bueno, estábamos hablando del histograma. También en el histograma se representa ese rango dinámico del que hablamos, de la capacidad de la cámara de tomar tanto luces como sombras, quedan plasmadas en este histograma, o sea, nos dice, como decía, lo que es el negro absoluto para la cámara. Y ojo, es el negro absoluto para la cámara, pero no el negro absoluto real, porque la cámara tiene un límite, como les decía, en el rango dinámico, y para la cámara el negro absoluto también en un punto, pero seguramente hay un montón de detalles que la cámara no está agarrando de su capacidad de recibir información de la luz. Lo mismo pasa en las altas luces. Entonces, lo que se hace en la fotografía, ya que nos queda, como les contaba, tanto sombras como luces fuera de ese rango dinámico, lo que se hace en la fotografía es, a ver si puedo pasar al siguiente, bueno, ahí está. Lo que se hace en la fotografía de arquitectura también se usa para un montón de otros tipos de fotografía. En la fotografía de arquitectura se usa mucho lo que es el HDR a través de la técnica de bracketing. ¿Qué es la técnica de bracketing? Es tomar varias fotografías con diferentes exposiciones. Entonces lo que logramos al tomar varias fotografías con diferentes exposiciones es ampliar el rango dinámico, que no es digamos, nativo a la cámara, ampliarlo y tener mayor información en sombras y en luz. Lo que generalmente se acostumbra, la cantidad de fotos que se pueden tomar en el modo bracketing son desde 2 hasta 9 o más. Generalmente se toman entre 3 y 5, eso es lo más habitual. Lo que logramos con la técnica del bracketing más el HDR es eso, ampliar el rango dinámico, y lo que generalmente se acostumbra es tomar una, por ejemplo, con 2 pasos de exposición menos para poder tomar las luces, que es esta que está acá, y 2 pasos de exposición más para poder tomar las sombras. Entonces recuperamos información de sombras, información de luz. Después, estas 3 fotos, que en este caso hicimos 3, estas 3 fotos que obtenemos, lo que hacemos es llevarlo al software de edición y las combinamos y formamos una sola foto. Como se hace, bueno, en el caso del Lightroom es muy simple, se seleccionan las 3 fotos que vamos a combinar, en este caso son 3, porque como dije, podrían ser 5, podrían ser 7, 9, pero generalmente en mi caso yo uso entre 3 y 5, que es lo que me queda más cómodo a la cantidad de rango dinámico que necesito. Lo que se hace es, como decía, juntar las 3 fotos que pertenecen a la misma toma, va a ir a fotografía, combinar HDR. No se lo muestro en vivo acá porque se va a hacer muy borroso la parte del procesado, pero van a combinar HDR, las combina el propio software y hace una nueva foto, le va a generar acá una nueva foto que va a ser en HDR, o sea, en alto rango dinámico. Va a tener muchísima más información, va a poder recuperar las luces, estas altas luces que no podíamos recuperar con una sola foto, y las sombras o esos negros profundos.
Acá en esta diapositiva les muestro del lado izquierdo una foto tomada con una sola toma, y se ve como tanto en altas luces como en sombras no hay ese detalle, esa información que requerimos, de que se perdió toda la información. En cambio, la foto que está hecha con el método de HDR, o sea, bracket de HDR, combinación de las tres fotos, podemos recuperar tanto los detalles de este candelabro, las maderas, no sé si ven cómo se ven muchísimo mejor las maderas, los tonos bueno, esto creo que es terciopelo, se ven mucho más vivos, las luces acá estaba perdida, estaba en la ventana, en la otra puerta, acá se pudieron recuperar. La verdad que es una técnica que recomiendo altamente para todo el que hace fotografía de arquitectura. Eh, Tiene muy pocos inconvenientes. El mayor inconveniente que tiene es quizás el de espacio, porque tengan en cuenta que para hacer una foto necesitamos tres fotos, o sea, es una cuestión de espacio después en los discos de almacenamiento. Y otra de las cuestiones, también en el procesar las fotos, ¿no? Pero otra de las cuestiones quizás más complicadas es si tenemos cosas de movimiento. Hasta ahora no hay un software que combine demasiado bien tres fotos o las fotos que sean si hay algo en movimiento. Por eso tiene que estar todo estático en la escena. Si hay algo en movimiento, o sea que varió entre una foto y otra, cuando se combinan, siempre algo raro pasa, algún fantasma, se llama fantasma, una especie de artefactos raros ahí que aparecen por el movimiento de las cosas. Así que en una foto estática, como es la arquitectura de interiores en general, o de exterior también, pero tratemos de que el exterior vaya a que se mueva, va muy bien el HDR o el bracketing más HDR. Vamos a la siguiente. Bueno, acá ya directamente les muestro una foto que hice, la foto, esta foto la hice en un edificio de Buenos Aires, la hice para un arquitecto que se llama Bonta Donoso. Es un edificio en Puerto Madero. Acá usé un gran angular de 10 milímetros y lo corregí después por software, como decía, no usé un lente descentrable, sino que saqué la foto y después corregí esas líneas verticales a través del Lightroom. La tomé en ISO 100, siempre recomiendo tomar, cuando usamos trípodes, lo que recomiendo siempre usar trípodes, tomar el ISO más bajo, ISO 100, mejor dicho, el ISO nativo, porque a veces hay cámaras que tienen ISO más bajos todavía, pero no son nativos, o sea, es ISO forzado como ISO 50. Siempre recomiendo tomar el ISO nativo, en este caso, en esta cámara, el ISO 100. Bueno, acá usé F8 y como ven acá tengo tres tomas. O sea, usé tres fotos para poder hacer esta toma. Usé una que estaba a 125 segundos, una a medio segundo, acá, y otra a 2 segundos. Esas tres fotos las combiné y pude obtener buenos detalles, tanto en las sombras como en las altas luces. Esta otra foto la tomé, ese es el Banco Argentino-Uruguayo, que está en Buenos Aires, en la Diagonal Norte. Esa foto la tomé desde otro edificio muy conocido, usé un teleobjetivo. En este caso usé 5 fotos. ¿Por qué? Porque en esta foto tenía un gran problema, que era la cantidad de luz que me reflejaba el sol en este edificio. A mi vista se veía hermoso, pero el tema es que para la cámara esto era toda una cosa quemada blanca, donde no había información, no había detalles, no había nada. Entonces tuve que, para poder captar el detalle de ese vidrio que reflejaba el sol, tuve que hacer no 3, sino 5 fotos en bracketing y exponer entre una y otra, como ven, entre una y otra hay 2 pasos, pero entre la normal, digamos, que estaba expuesta al principio, y la menos expuesta, hay 4 pasos. O sea, tuve que hacer 5 fotos de bracketing para poder armar después una sola foto donde pueda recuperar esas altas luces que estaba perdiendo.
Así que bueno, como ven, en varias oportunidades, en varias ocasiones es más que interesante usar la técnica de bracketing. En este caso, si no me equivoco, también en este caso usé un polarizador, recuerda que contaba sobre el polarizador, y que el polarizador rescata como más los colores más vívidos. En este caso usé un polarizador también. Me doy cuenta porque en los vídeos a veces se hacen muchos efectos medios no son tan deseables, pero bueno, la foto estaba muy linda. En esta foto es una foto de un pasillo de un hotel. Hicimos una serie de fotos para este hotel que está en Buenos Aires. En realidad no era para el hotel, sino para un departamento o una parte que teníamos que hacer las fotos. Este es el pasillo del hotel. Y teníamos también el inconveniente de que la ventana del hotel tenía demasiada luz, pero la información que teníamos ahí era muy importante, porque tenía una espectacular vista hacia Buenos Aires y no podíamos dejar que todo esto se pierda. Entonces también usamos esta técnica de bracketing, usamos en este caso un terreno angular de 10 milímetros, que es equivalente a 16 milímetros formato full frame. Y bueno, pudimos recuperar esa información que queríamos recuperar. Ahora vamos para otra. No tengo problema con pasar las diapositivas, porque estoy usando el software en línea. No tengo la diapositiva descargada. Bueno, esta foto, lo que más le quería contar de esta foto es la importancia de lo que decía antes, de poner a alguna persona en la foto arquitectónica para darle escala a la fotografía, porque en este caso es un lobby muy grande, lobby, si no me equivoco, de cuádruple altura, o sea, 4 veces más alto que un piso normal, un piso común, y esta persona, el que ve acá, nos dan escala de esa magnitud de ese lobby. Así que bueno, es una de las cosas que siempre tengan en cuenta de tratar de incorporar. No siempre se puede, porque a veces no soy una persona que se pueda incorporar a la fotografía de arquitectura, pero siempre que se pueda, traten de incorporar a alguien que le dé escala a esa fotografía de arquitectura. Esta fotografía la tomé para un cliente que tenía una desarrolladora y quería partir una desarrolladora. Y quería una foto porque había visto muchas fotos mías de atardeceres y quería una foto de atardecer, pero de sus edificios. Todas las fotos que saqué para esta desarrolladora fueron de atardeceres y fue complicado. Bueno, ahí es justamente cuando les contaba lo que tienen que tener en cuenta el clima. Buscar un atardecer bueno es cuestión de estudiar el clima, no es nada fácil, porque uno tiene que ver cómo se mueven las nubes, si va a haber nubes, el momento en que baja el sol, porque eso es lo que le aporta a un atardecer bello, cierta cantidad de nubes. Entonces, fue un desafío bastante interesante, pero bueno, pudimos lograr las fotos que quería. En este caso también hicimos bracketing, usamos 3 fotos, una como habitual, una subexpuesta y una sobreexpuesta. Como ven acá, una tiene 0,6 segundos, que es la normal, y después una 2,5 segundos, y la otra 0,6 o un sexto de segundo. ¿No? Se me está cayendo el micrófono, no sé si se escucha bien. Perdón, estoy acomodando el micrófono porque tengo el micrófono del auricular y se me había caído. ¿Se escucha bien? Bien, perfecto, gracias. Esta otra foto la elegí porque es muy interesante. Es una foto para los que no son de Argentina, bueno, quizás muchos tampoco la conocen, es el Palacio Barolo, es un edificio de 1923, proyectado por el arquitecto Mario Palanti. Y es un edificio muy, muy particular, no es una arquitectura muy común ni en Argentina ni creo que en el mundo. ¿Se escucha bajo el volumen? Bueno, ahí a ver si por ahí. Bueno, estoy entre que se escucha bien y que se escucha bajo. Tiene que puede ser ahí. A ver. Bueno, ahí está. Quizás se metió por atrás. Les
les contaba, es un edificio, bueno, ya les conté que es un edificio de 1923, muy interesante. Lo interesante de esta foto fue que, bueno, fue una foto que queríamos hacer para un evento, para la gente que está a cargo de las visitas guiadas de este edificio. Es un edificio de patrimonio, creo que es, si no me equivoco, es patrimonio histórico, declarado patrimonio histórico. Y queríamos hacer una foto para promocionarlo, y se hizo, en realidad para promocionar un evento que después no se pudo hacer, pero se terminó aprovechando para promocionar las visitas guiadas. Lo que se hizo en esta foto fue bastante complejo porque había que coordinar que el faro ese que ven ahí, ese faro se enciende desde arriba de todo, obviamente desde el faro, y había que coordinar que, porque el faro ese gira, normalmente gira, o sea, y para hacer una fotografía en bracketing necesitamos que el objeto se quede quieto porque si no, no nos sale bien. Así que bueno, coordinamos con Marcela Schulman, que era la que estaba a cargo en ese momento de prensa, que nos guíe el faro hacia ese lugar que queríamos, o sea, nos apuntó el faro hacia donde queríamos, nos comunicábamos por celular. Fue bastante complejo, por encima ese día había muchísimos vientos, se nos volaba todo, pero bueno, dentro de todo salió bien, eh, y bueno, pudimos lograr esta hermosa foto que está tomada, como decía, en bracketing, para poder recuperar las altas luces de ese faro, y al mismo tiempo poder recuperar las sombras, porque bueno, es una foto nocturna y era complicado. Me hubiese encantado que en esta foto podamos hacer 5 fotos en bracketing, pero teníamos un problema en esta foto y era el viento. Había demasiado viento y si yo ponía más tiempo todavía de exposición, la posibilidad de que se me trepide la foto era mayor todavía, porque cuanto más tiempo tenemos de exposición, la posibilidad de que se trepide, o sea que en algún momento de esos, por ejemplo, 30 segundos, se mueva el trípode, es mayor. Por lo tanto, no podíamos jugarnos tanto a mucho más tiempo. Si lo ven acá, estamos en ISO 200 en lugar de ISO 100, justamente para reducir ese tiempo de exposición. O sea, hay que tener siempre esas cuestiones, hay que tomarlas en cuenta, ver por qué lado perder, porque obviamente perdimos por el lado del ISO, pero al mismo tiempo ganamos por el lado del tiempo y que no se nos trepide tanto la foto. Son pequeñas cuestiones que siempre hay que tener a la hora de hacer este tipo de fotografía. Bueno, esta también es del Palacio Barolo, y esta se hizo porque el arquitecto quería de alguna forma homenajear al Molino, que es este edificio que se ve acá abajo. Es un edificio de, si no me equivoco, es de 1909, aunque algunos saben, no, creo que es de 1900. Bueno, ahora no me acuerdo, se me mezclaron. Este edificio estaba siendo restaurado y se descubría por primera vez, o sea, se sacaban los andamios y se veía cómo había quedado restaurado. Entonces, el arquitecto que restauró el faro, que es esta persona que ven acá arriba, quiso homenajear al molino y decidimos hacer una foto iluminándolo con el faro del Barolo. Y bueno, ahí lo mismo, hubo toda una preparación, hubo una coordinación con la gente que nos abrió. Yo estoy sacando la foto desde un edificio que está atrás del Barolo, o sea que hubo toda una coordinación con la gente del edificio, el arquitecto tuvo que, bueno, enfocar el faro, bueno, toda una cuestión de técnica y de preparación y de producción que a veces en la fotografía no se ve, pero está. Y esas pequeñas cosas en que la foto sea más interesante y uno le ve más valor cuando tiene resultados. Ya después, al final de la charla, me voy a dedicar un tiempo a preguntas, así que probablemente les haga volver a repetir las preguntas que me están haciendo porque no puedo contestar preguntas mientras que estoy pasando las diapositivas, pero al final de la charla vamos a tener un tiempo para hacer preguntas y respuestas, si les parece bien. Bueno, en la fotografía urbana nocturna, la que a mí me gusta es la de larga exposición, o sea, la fotografía en que se ven esas estelas de luces de los autos o de las bicicletas o no sé, de una ambulancia o de algo que deja estelas de luces. Puede ser incluso de barcos. A mí me encantó, por ejemplo, hacer una fotografía de estelas que dejaban, las estelas, las luces que dejan los barcos al retirarse del puerto. Ese es el tipo de fotografía que me gusta a mí, o la que más me gusta hacer de noche. También pueden hacer fotografía, no hace falta que sea, puede ser fotografía street de noche, pero ahí necesitamos
contar con quizás un lente más luminoso y usar mucho el ISO, o sea, subir mucho la sensibilidad de la cámara para poder bajar justamente el tiempo y poder andar con la cámara sin trípode. Pero yo soy más como vengo de todo el tema de la arquitectura, soy más del trípode y bueno, me encanta armar el trípode y estar siempre sacando fotografías de larga exposición. Como les dije antes, traten de estudiarse esto del triángulo de la exposición, porque una vez que dominan bien el triángulo de exposición, después son mucho más creativos, o sea, están como ustedes adelante de la exposición y no siempre eh, atrás. O sea, al dominar la exposición son mucho más libres para componer, para crear, para todo. La verdad que traten de darle mucha importancia a esto, se los recomiendo que lo estudien bien. Eh, bueno, para lograr esta fotografía que me gusta a mí, que es la de larga exposición, Eh, obviamente en la noche hay poca luz y es mucho más fácil lograr una fotografía de la resolución, pero a mí me gustan mucho los atardeceres y me gusta la fotografía de larga exposición en atardeceres. Para eso necesito sí o sí contar con lo que les mostraba antes, un filtro de densidad neutra, un ND, que está un poco sucio, un filtro de densidad neutra, este es un filtro, perdón, es un filtro de 6 pasos. Como lo ven ahí en la tabla, hay desde 2 pasos, en realidad creo que hay hasta más de 10 pasos, pero hay una tabla figura hasta 10 pasos. Eh, y este filtro lo que nos permite es permitir que nos entre menos luz a la cámara y por lo tanto necesitar más tiempo de exposición. Entonces podemos lograr que una foto que en un atardecer la podíamos hacer quizás a, no sé, a una centésima de segundo, la multipliquemos, o sea, multipliquemos ese tiempo y podamos lograr más tiempo de exposición y eso que digo yo, esas estelas de los autos, esas cosas bien definidas. Ahora voy a mostrar un par de fotos que tengo en la siguiente diapositiva. Bueno, en esta foto, como ven, como les contaba, tenemos un atardecer. Con una cámara sin ningún filtro sería imposible lograr esta foto, porque tenemos, si ven acá, tenemos 30 segundos de exposición en un atardecer. ¿Sí? No se puede, por más que cierren el diafragma, acá está en F8, pero por más que lo cierren a F22, o si pueden, si algún lente lo permite, a F32, o sea, muy cerrado el diafragma, por más que lo cierren así, sigue entrando demasiada luz y lo que nos permite este tipo de filtros, como el que demostraba, es justamente bajar la cantidad de luz que llega a la cámara y poder reducir el tiempo de exposición. O sea, aumentar para compensar esa poca luz que llega a la cámara, compensarlo con mayor tiempo de exposición y nos permite hacer estos light trails o estelas de luces que quedan tan lindas y hacerlo en un atardecer hace que quede incluso mucho más interesante, porque no es algo común, y es interesante en la fotografía lograr eso, algo que no es común. Eso impacta, téngalo en cuenta. Esperen que, bueno, se lo muestro en esta fotografía. Esta es otra fotografía que tomé en el puente de Alcorta, que está ahí al lado de la Facultad de Derecho en Buenos Aires. También acá teníamos mucha más luz todavía, porque todavía el sol andaba por ahí, se llega a ver, pero el sol todavía no se había puesto, estaba atrás de las nubes, había muchísimo resplandor. Eh, entonces lo que hicimos fue usar un filtro, como les digo, de densidad neutra y poder bajar el tiempo de exposición para poder lograr estos autos en movimiento. Si no hubiesen salido sin el filtro de densidad neutra, hubiesen salido quietos porque tuviésemos que haber hecho una foto de una exposición mucho más corta y no de 0,5 segundos como lo dice acá. Creo que lo anoté, a ver si acá abajo puse. Sin el filtro solo podía exponer una barra 125 segundos. O sea, una 125 parte de un segundo se podía haber expuesto, pero con el filtro ND logramos que ese tiempo se alargara y llegáramos al medio segundo, y por eso vemos esos autos con esas estelas tan lindas que quedan ahí. Esta es otra foto que hice también. En este caso el sol ya había bajado, pero
todavía se puede ver acá en estos edificios, se puede ver el resplandor del anochecer, o sea, todavía quedaba algo de luz del sol, se puede ver acá un poco del reflejo. Entonces, lo que nos permitió en este otro caso usar el mismo filtro, el de 6 pasos, es bajar el tiempo de exposición desde un tercio que podía haber expuesto sin ese filtro a 20 segundos que se pudo lograr con este filtro. El filtro, los filtros esto, como le comentaba, hay de diferentes, digamos, de diferentes densidades, o sea, diferentes pasos que nos permiten que entre más o menor luz. Hay algunos que nos permiten incluso lograr, por ejemplo, exposiciones de 30 segundos en plena luz del día. Imagínense que, no sé, tienen gente caminando en un lugar y quieren que esa gente, eh, por alguna razón, no esté, que no salga en la foto. Bueno, usando ese tipo de filtros, lo que nos va a permitir es que al moverse la gente durante 30 segundos, de alguna forma desaparezca y se vaya vaciando el lugar de gente. Es uno de los usos que se le puede dar. Otro uso sería que, por ejemplo, queremos que el cielo, las nubes salgan corridas. No sé si puse un ejemplo, creo que no lo puse. Que las nubes salgan corridas totalmente, pero en pleno día, en la noche es más fácil, pero en pleno día es difícil. Bueno, con un filtro de estos de densidad neutra, lograríamos que, que esa, perdón, que esa foto de 30 segundos nos permita poner toda esa estela de nubes y quedaría, la verdad, que espectacular. Bueno, tiene muchos usos los filtros de densidad neutra, esos serían algunos. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Me quedé ahí. Ahora, no, me parece que no me salté ninguna. Bueno, vamos, si no me equivoco, no me salté ninguna. A ver cómo estamos con el tiempo. Bueno, estamos bien. Vamos a ver si hasta ahora le pareció interesante. No sé si a alguno le pareció interesante la charla. Veremos a ver qué preguntas me hacen. Ahora sí, los escucho. Si quieren dejarme algunas preguntas, los escucho. Y si no, vamos a ir viendo qué pusieron hasta ahora y los voy respondiendo. Si alguno se acuerda de alguna de las preguntas que me hizo más arriba, que fui viendo que pasaron. A ver, alguien me había preguntado si una solución podría ser poner un contrapeso en el trípode. Sí, claro, una de las opciones para solucionar el tema del viento, como les contaba, con el viento se mueve, se trepida mucho la foto si nos hace fotografía de reexposición. Una de las soluciones es poner un contrapeso abajo. Yo les muestro, a ver, tengo un trípode, este es el trípode que uso yo. Este es el trípode de viaje, bueno, acá tiene montado un adaptador para el celular, pero este es el trípode de viaje que siempre mejor me queda. Tengo otro más grande y no me es cómodo. Este es chiquito, se mete en una mochila. Como me preguntaban, acá abajo tiene un gancho y uno puede colgar un contrapeso para lograr que el trípode quede más estable. Pero siempre cuando hay tanta cantidad de viento, al ser una estructura metálica, algún tipo de movimiento tiene el trípode. O sea, es obvio porque es metal y el metal se deforma con las presiones y con el viento que había en ese edificio que les contaba, obviamente se iba a mover. Eh, es inevitable. Es algo que traigan un tanque de guerra y le monten arriba la cámara, no sé. A ver, vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Alguien me dice que vio varias fotos, no sé si se refiere a fotos mías en formato APS-C, si prefiero ese formato. La verdad es que el formato APS-C lo usaba por una cuestión de presupuesto. No tenía plata para tener un formato completo, un formato full frame. Hoy en día tengo cámara full frame, pero a ver, eso va de acuerdo al presupuesto que uno tiene. No se olviden que al pasar de APS-C a full frame, todos los lentes son mucho más caros. Se hace muy complicado después hacer el cambio de todos los lentes, porque si uno migra el lente que era para APS-C no le sirve en full frame, va a tener que cambiar los lentes.
no hay una cuestión de preferencia en cuanto a, no sé, a lo técnico. Obviamente prefiero full frame porque tengo mucha menos cantidad de ruido, al ser el sensor más grande hay menos ruido. Eh, Obviamente, siempre voy a preferir el full frame, pero por una cuestión presupuestaria no tenía full frame. Desde el 2009 hasta el 2019 usé APS-C, y bueno, eso fue, las dos reflex que tuve usé APS-C. Ahora, como les comentaba, tengo full frame. Pero bueno, eso va de acuerdo al bolsillo de cada uno. No crean que tampoco hay no crean que tampoco hay un gran cambio en cuanto a digamos, al rango dinámico de la cámara. Mejora muchísimo. Sobre todo yo me pasé a Sony, venía de Canon, me pasé a Sony, mejora muchísimo el rango dinámico, pero nunca es el rango dinámico que uno quisiese. A ver, el rango dinámico siempre nos referimos a la capacidad de tomar detalles en luces y en sombras. Siempre nos queda corto para el gusto del ojo humano. Y por más que nos pasemos de full frame, de APS-C a full frame, siempre nos va a parecer que nos falta algo. No somos, somos inconformistas en cierta forma con ese tema. A ver, otra pregunta. Sí, obviamente. Me preguntan si el modo bulbo ayudaría a eliminar lo que comentaba, de lograr que la gente salga movida. El modo bulbo es para tiempos más allá de los 30 segundos. Para usar el modo bulbo hay que tener disparador remoto, como yo les comentaba. Puede ser un disparador remoto de los que se pueden programar el tiempo o los que son manuales. Ahí ya podemos exponer más de 30 segundos. Las cámaras nos permiten, sin modo bulbo, hasta 30 segundos. Más de 30 segundos hay que usar un disparador remoto, o tener apretado el botón, pero ya sabemos, apretamos el botón y se mueve la cámara. Hay que tener disparador remoto. Y sí, eliminaría un poco eso que me dicen, que me preguntan si eliminaría la presencia de gente en las calles. Sí. A ver, otra pregunta. Sí, los lentes más baratos son siempre para APS-C y los más caros para full frame. Eso me dice Manuel Garate, sí, seguro. Es así, no hay nada que hacerle. Eh, a mí me salen destellos en el reflejo horizontal y vertical del eje de la cámara. Los destellos en las luces, hay dos cuestiones. O está sucio el lente, o está cerrando el diafragma demasiado. Cuando vos cerrás el diafragma mucho, o sea, Fs muy altos, lo que te produce es las estrellas más pronunciadas. Esas estrellas que se hacen en las luces se hacen mucho más pronunciadas. Si te referís a eso, es normal que ocurra en los lentes cuando cerrás el diafragma. Cuando el diafragma está más abierto, esas luces esas estrellas se empiezan a reducir. A ver qué otra pregunta. Perdón, pero estoy tratando de leer todas las que hay. Gracias por toda la gente que pregunta. Voy a ver si puedo responder aunque sea alguna. Eh, Me pregunta alguien si se invierte demasiado tiempo en lograr esta foto. Sí, como les comentaba antes, hay todo un proceso de preparación previa y sí, hay que invertir mucho tiempo. No es una fotografía, a ver, no quiero desmerecer al que hace fotografía street, pero yo hice fotografía street y es mucho más simple porque, a ver, si bien hay que componer y todo, pero es mucho más rápido. No hay toda esa previa preparación que hay que hacer en la fotografía de arquitectura. O salvo que me estén hablando de la nocturna, también hay cierta preparación, como en toda fotografía. Me dice alguien que no entendió si es mejor usar un filtro en el dedo o cerrar el diafragma. Cerrar el diafragma tiene un límite, o sea, se limita, eh, ¿cómo explicarlo? Estás limitado. Si vos cerrás el diafragma podés quizás ganar 3 o 4 pasos, pero y después, o sea, si querés tener menos luz, o sea, que te llegue menos luz al lente, vas a tener que usar sí o sí un filtro de densidad neutra. Para eso, para poder lograr más pasos de lo que te permite, digamos, cerrar el diafragma.
Además, no nos olvidemos que cerrar el diafragma después de cierto F, o sea, quizás, no depende mucho del lente, pero realmente después de un F11 hacia arriba, o quizás un F16 hacia arriba, empieza a aparecer difracciones, los colores se empiezan a mezclar, no funcionan muy bien los lentes a F muy elevados, empiezan a perder mucha definición, eso hay que tenerlo muy en cuenta. No sé, a ver cuánto vamos. Me estoy extendiendo. Vamos 9 minutos de preguntas, pero si no, si quieren seguimos con alguna más. Eh, me preguntan si es mejor para arquitectura la focal variable o la focal fija. O sea, un lente que tenga una focal fija, por ejemplo, como tengo yo, puede ser un 20 milímetros, o un, por ejemplo, no sé, se me ocurre, no sé, ahora no estoy pensando, pero un 24-70. Obviamente las focales fijas tienen muchísima mejor calidad porque adentro tienen muchísimos menos lentes. Al haber menos lentes adentro para poder corregir esas deformaciones que se producen al hacer zoom, las ópticas, eh, los objetivos, mejor dicho, tienen mejor calidad justamente por eso, por tener menos componentes para corregir esos errores. Así que obviamente siempre es mejor una focal fija, lo que pasa es que la focal fija genera tener muchos lentes y llevar mucho peso encima. Hay que evaluar un montón de cuestiones cuando uno piensa de esas cosas. A ver, ¿por qué son 6 pasos los filtros ND? No, los filtros ND vienen, como les comentaba, desde, si no me equivoco, desde 2 pasos y hacia arriba. Yo conozco hasta 10, pero creo que hay más, si no me falla, me falla la memoria, en realidad no me acuerdo. Eh, los pasos son justamente lo que le explicaba. No sé si lo expliqué. Cada paso de la cámara, o sea, uno mueve un paso en la cámara, si va hacia arriba, lo que hace es ganar el doble de luz. Si va hacia abajo, pierde la mitad de la luz. O sea, llega a la mitad de la luz al sensor. Esa es una medida, el paso es eso, se mide así. Si yo hago 2 pasos, voy a hacer que gane primero el doble de luz y el segundo paso gana otra vez el doble de luz. O sea, tengo 4 veces, no sé si se entiende, porque son el doble. Tengo 4 veces más luz si yo aumento 2 pasos. Si disminuyo 2 pasos, tengo 4 veces menos luz. Entonces, esos son los pasos en realidad. Y los filtros se miden en pasos porque te quieren decir que voy a perder pasos aplicándole este filtro. O sea, vas a tener menos luz y se mide esa cantidad de luz en pasos que le estás quitando a la cámara. Creo que se entendió. No sé si es un poco complejo. Tengo miles de mensajes. Me preguntan si tomo, a ver, en JPG o no. Tomo en RAW desde el 2000, ya ni me acuerdo cuándo, dejé de usar JPG, 2006, no sé, no me acuerdo. No, JPG no uso para nada. Entiendo que pesan un montón, yo sé que a veces para almacenarlo es complejo, pero para editarlo el JPG no es, no es lo mejor. La verdad que siempre recomiendo sacar todas las fotos en RAW. Estoy pasando de Canon a Sony ahora, bueno, no es una pregunta, perdón. Uf, qué pregunta, gente, muchas gracias. Enorme cantidad de preguntas, a ver si puedo responder algunas. Voy a estar 5 minutos más y ya cortamos, a ver, no sé si 5 es mucho. Bueno, hacemos hasta el cuarto, 20:15, y cortamos porque la verdad que sé que hay mucha gente que tiene otras cosas que hacer, obviamente, todos tenemos cosas que hacer. Vamos hasta el 15, a ver. Eh,
¿Qué marcas de filtro recomiendo? Y la que, a ver, recomiendo marcas que sean de, digamos, de un rango medio hacia arriba. Eh, yo personalmente uso una marca que se llama Marumi. Eh, hay muchísimas marcas mucho mejor, pero la verdad que los números que se manejan sobre todo para nosotros que vivimos en Latinoamérica y en Argentina, eh, cuesta todo mucho y tirarse a marcas muy caras, sobre todo cuando uno tiene varios filtros, es una inversión y los filtros se rayan, se rompen y volver a comprarlos no es nada fácil, y todo eso después hay que pagar. Así que recomiendo de una marca media para arriba, no, no, no está nada mal. Eh, ¿Hay filtros ND variables? Los recomiendo. Me hacen la pregunta si hay filtros, que hay filtros ND variables y si yo los recomiendo. Los que yo probé no me gustaron. No sé si hay algunos, quizás hay algunos muy caros que van bien. Yo la verdad que no los pude probar. Porque, ¿qué pasa? A mí me pasaba de que me generan ciertas manchas en algunos rincones. No me gusta por eso los filtros variables, pero quizás hay algún filtro variable que no lo hace. No lo sé. Un filtro variable es un filtro que al girar es como si fuese este polarizador, que al girarlo aumenta la cantidad de pasos que le quita de luz, porque son como dos filtros que se cruzan y disminuyen la cantidad de luz. Yo los que probé no me gustaron, la verdad es que no los recomiendo, pero quizás hay alguna marca que los hace bien, no lo sé. Me preguntan qué opino de las nuevas marcas de lentes como Viltrox o bueno, se va a hacer largo la charla. ¿Qué opino sobre el Viltrox o Samyang? No le tengan miedo a las marcas nuevas. Y a ver, vean reviews, comentarios sobre esas marcas. A mí Samyang no es nueva, Samyang es una marca que tiene muchísimos años. Tiene dos marcas, Samyang y la otra que no me acuerdo cómo es. Son dos marcas de la misma empresa coreana. Eh, Son muy buenas ópticas, están mejorando muchísimo. Como todas las ópticas, están mejor, todas las empresas de objetivos, por lo menos las más conocidas, están mejorando muchísimo en los últimos años. La verdad que hay mucha competencia y eso es bueno para todos. Todas las marcas están poniendo fichas en mejorar el producto. Me pregunta si recomiendo usar filtro ND más polarizador. Bueno, yo uso filtro ND más polarizador, depende de las circunstancias. Tengan en cuenta que cuanto más cosas le ponen adelante de un lente y más cosas aparecen, más reflejos, cosas raras aparecen en la imagen. Lo ideal sería no usar nada adelante, pero bueno, cuando uno necesita para lograr cierto objetivo, cierta foto, bueno, si te sirve usarle un ND y arriba un polarizador, usalo. Si ves que el resultado es bueno, usalo. Es una cuestión práctica, más que nada. ¿Qué angular para full frame? Bueno, yo estoy usando un 20, pero porque es el que compré, decidí porque estaba entre uno mucho más gran angular y y la verdad es que me decidí por este porque tengo el Sony 20, tengo montado en la cámara, el Sony 20 milímetros 1.8 es increíble ese lente, la verdad que si alguien tiene Sony se lo recomiendo, o sea, si tiene que comprar un lente para Sony se lo recomiendo y busca un gran angular, se lo recomiendo, tiene una definición impresionante, tiene un desenfoque, incluso, o sea, la profundidad de campo muy reducida, o sea, te produce un bokeh muy hermoso cuando estás enfocando un objeto muy cerca, por eso es muy versátil, la verdad que me encanta ese lente. Ah, Rokinon, ahí me dijeron la otra marca, gracias, Bel Bronco, Rokinon es la otra marca. Bueno, a ver, estamos ahí, estamos a 3 minutos. El video del seminario, me preguntan dónde lo descargan. Ahí está, en esta diapositiva dejé el mail. Gracias por hacerme acordar. Dejé el mail, o sea que le envían un mail a esa dirección pidiéndole el video de esta charla y lo van a enviar por mail, así que la tienen ahí. Después, yo de todas formas, más adelante lo voy a subir a mi IGTV, a mi canal de Instagram que está ahí, que es @maxibuono, y lo van a poder ver ahí también. Así que
tienen esas dos opciones. O pedírselo, porque a veces uno lo quiere tener porque lo quiere ver cuando se le ocurre, se lo piden ahí, a ese mail que dejé ahí abajo. Y la otra es entrar a mi Instagram, yo creo que en unos días lo voy a subir a IGTV y va a estar ahí. Así que el tema es que en IGTV va a estar cortado porque, bueno, tenemos una hora nada más. Así que mejor que se lo pidan al mail. Gracias a todos, estamos ya medio ahí sobre el tiempo, tenemos 2 minutos, a ver si puedo responder alguna más. A ver, le agradezco la verdad enormemente a todos, fue muy agradable poder conversar con ustedes a través del chat, tratar de ayudarlos, de sacarnos dudas mutuamente, porque uno aprende con esto también. A ver, acá hay una pregunta larga, a ver si puedo llegar a responderla. Medio larga la pregunta. Bueno, yo les recomiendo a todos los que tengan dudas así más complejas, me pueden seguir en Instagram y yo les voy a responder, no tengo ningún problema en responderle por mensaje privado cualquier consulta que tengan, para eso estoy, no tengo ningún inconveniente, creo que bueno, todos los que me siguen en Instagram saben que soy de responder los mensajes privados, así que los espero por ahí. Y bueno, espero que les haya gustado la charla, que haya sumado aunque sea un poquito más a cada uno, que hayan disfrutado. Y bueno, quizás nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad, en otro lugar. Como les digo, síganme en mi Instagram, MaxiBuono, y si quieren el video completo, se lo piden ahí a la dirección que puse en la última diapositiva que están viendo. A ver si hay alguna cuestión más, si no, ya nos despedimos. Bueno, creo que ya... Gracias a Manuel Gárate que me dijo que son San Millán y Roquinón. Sí, esas dos marcas son las de la coreana, San Millán y Roquinón. Son lentes alternativos, digamos. Sí, llamarlo alternativo medio despectivo, pero bueno, son lentes alternativos. A ver, sí, bueno, ya estamos, creo, gente. Les agradezco un montón a todos por estar, por dedicarle este momento. No quiero sacarle más tiempo a todos. Así que besos a todos y ojalá que hayan disfrutado. Saludos.